Reforestación y desarrollo sostenible, que en el fondo es lo que queremos, a lo que queremos llegar. Bueno, una breve recuento personal. Yo salí de la presidencia del Banco Central con el autogolpe del 5 de abril del año 92, pero hasta ese momento se hicieron todas las reformas de primera generación que hasta hoy tiene Perú. De ahí quedaron pendientes las reformas de segunda generación y las reformas de tercera generación. De segunda generación serían todas las reformas institucionales, Poder Judicial, salud, educación, reforma del Estado, todo eso quedó pendiente. Y las reformas de tercera generación son aquellas que tienen que ver con la innovación, con la competitividad, con el desarrollo de las tecnologías, etcétera. Y en todo esto, bueno, ha habido ciertos esfuerzos muy esporádicos, hay que reconocer que sí los ha habido, pero sin embargo no ha habido nada consistente. El Perú se ha quedado con esas reformas de primera generación que se hicieron muy prontamente, apenas el 8 de agosto, el 8 de agosto del año 90, y de ahí en los primeros meses del año 91 prácticamente se hicieron todas las reformas. Bien, a lo largo, yo salgo del Banco Central y fundo la consultora Maximixe. Desde ahí me he dedicado mucho a temas económicos, estoy muy metido en banca, microfinanzas, pero también en los temas de desarrollo que me apasionan, porque mi formación es como economista, experto en desarrollo, toda mi trayectoria académica. Entonces es ahí como llego a estos temas que tienen que ver con la pregunta de cómo desarrollar el país, ¿no? Y me encuentro con que el Perú ha logrado en la costa un desarrollo agroindustrial formidable, y somos uno de los líderes exportando alimentos procesados actualmente. Sin embargo, tenemos una despensa enorme en la Amazonía que está totalmente no solamente desperdiciada, sino que depredada, terriblemente depredada, como bien lo ha dicho el ingeniero García en su ponencia, y Enrique Lorente también nos ha explicado. Tuve la suerte de conocerlo a Enrique Lorente hace aproximadamente unos 10 años, no sé, y viendo los esfuerzos que venía haciendo allá, y la verdad que me quedé sorprendido, y eso me animó a meterme mucho más a fondo, dado que ya había el conocimiento, el expertise para poder lograr que una caoba crezca, que yo siembre, digamos, 1000 caobas en una hectárea, y las 1000 caobas sobrevivan y la isifila no se las coma a los 3 meses al plantón. Eso era algo que para mí me parecía algo increíble, ¿no? Y se podía hacer con el cedro, se podía hacer con el palo rosa, se podía hacer con muchas maderas que están en extinción y que son de alto valor comercial también, ¿no? Entonces me dije, bueno, esto es cuestión simplemente de buscar la manera de convertir estas tecnologías, este know-how que Enrique tiene, a cómo lograr convertir esto en algo de impacto macro, ¿no? Entonces, parte de las reflexiones que traigo acá tienen que ver con eso, pero tenemos que primero hacer una radiografía, un diagnóstico, por favor, la primera, de dónde estamos, ¿no? Y el Perú tiene 82 millones de hectáreas de selva forestal, ¿no?, que está desaprovechada, y somos uno de los países, digamos, que figura a nivel mundial con la mayor cantidad de áreas de bosques, ¿no? Siguiente lámina, por favor. Sin embargo, digamos, toda esta riqueza ha sido desaprovechada por todo un árbol, digamos, árbol de delitos ambientales que están articulados entre todos ellos y que tienen que ver desde la construcción de infraestructura, que hay infraestructura, por ejemplo, una carretera que se prioriza en un gobierno regional, o inclusive a través del Ministerio de Economía se le da la prioridad, y esta carretera no tiene un destino a un poblado, o sea, no conduce a un centro poblado. O sea, ¿a qué conduce? Conduce a los árboles, ¿no? Conduce a más extracción. Entonces, el modelo que tenemos de explotación de los recursos naturales en la Amazonía
básicamente es un modelo extractivo, ¿no? Es un modelo que genera una dependencia enorme por la extracción de árboles valiosos, ¿no? Entonces, ahora nos dicen, bueno, pero ¿cuál es el problema? Porque hay normas que hacen que esta extracción no deprede, porque se saca una caoba de 1 hectárea, por decir, y se deja el resto, pero eso no es así. Cuando uno va a la Amazonía, uno se da cuenta de que los taladores entran, ingresan con motosierras, ingresan inclusive con metralleta, ingresan con armas de fuego y arrasan con los árboles, ¿no? Entonces, por eso es que cuando el ingeniero García nos expone, nos hace ver cómo es que se está despintando la Amazonía, porque si fuera así como es que se han estado extrayendo los árboles de la manera responsable, no estaríamos viendo esa realidad, ¿no?, que ha ocurrido durante décadas, ¿no? Entonces actualmente no hay una cifra exacta, quizás con la geomática podamos ahora tener una estimación mejor, pero se estima que entre 10 a 12 millones de hectáreas el Perú ha perdido en bosques, ¿no? Y en los últimos años se ha perdido más de 2 millones de hectáreas, en los últimos, digamos, 10, 15 años, ¿no? Y en plena pandemia se ha perdido más de 200.000. El promedio más o menos en los años previos a la pandemia era de 150.000 hectáreas deforestadas, y en el año 2020 esto se eleva a más de 200.000. Entonces se está agudizando la depredación de la Amazonía, porque este modelo está articulado con tala ilegal. Hay empresas también que se dedican a la siembra de la soya o a la siembra de algunos árboles que son monocultivos, que son de especies que no son tropicales, que son utilizadas para la producción de aceites, por ejemplo, y que hay normas que salen del propio Ministerio de Agricultura que promueven estas supuestas plantaciones que hasta le llaman que son reforestadoras. O sea, muchos de estos proyectos han sido vendidos, digamos, al público, a los peruanos, como proyectos de reforestación, y en realidad cuando uno se da cuenta de lo que verdaderamente es reforestación, esto no tiene nada que ver, porque se destruye primero la biomasa y una vez que se ha arrasado con el bosque, ahí se planta. Supuestamente se está plantando solamente los bosques que han sido depredados, o sea, en hectáreas que están previamente deforestadas. Sin embargo, en la práctica esto no es así. Hay todo un tráfico de tierras, ¿no? Y ya esto está recontra investigado. Hay ONGs internacionales, hay la Fiscalía de Delitos Ambientales también, que hay que reconocer que viene actuando bastante bien, pero con casi nada de recursos. O sea, no cuenta con recursos para poder hacer su labor debidamente, pero ya está demostrado que hay un vínculo entre el tráfico de tierras y las plantaciones que se generan con estas monocultivos, que son sumamente depredadores, ¿no? Y luego está la tala ilegal de aquellos que, digamos, hay todo un problema de factor humano también, porque los taladores son gente que quiere sobrevivir, gente que le pagan de repente 30 soles, 50 soles al día por traer, digamos, una cantidad de madera, ¿no? Y hay todo, digamos, una articulación de una mafia, digamos, que está dedicada a todo el negocio de exportar madera, que está legalizada, entre comillas, pero esta legalización, ya también todo esto está recontra documentado y demostrado. Hay auditoras internacionales que lo han demostrado. Gran parte de la madera que exporta el Perú, lamentablemente, proviene de madera que es de tala ilegal, ¿no? Entonces, la población de Loreto, de Ucayali, de Madre de Dios, por mencionar algunos de las regiones más importantes de la Amazonía, están supeditadas a actividades que están vinculadas a este negocio, digamos, que está articulado por delitos, ¿no? Y que también tienen que ver con el narcotráfico, ¿no?
Gran parte de la droga que sale del Perú ya no solamente es a través de la harina de pescado que se exporta, sino también a través de la propia madera. Y esto lo ha investigado la Fiscalía especializada en delitos ambientales y ha comprobado que esto es así, todo esto está documentado. Así que hay una articulación entre las mafias que tienen que ver con el narcotráfico, con la tala ilegal y también la minería ilegal, ¿no? La minería ilegal también deforesta y además contamina las aguas, utiliza el mercurio, explota niños, asesinan a comuneros. También los taladores ilegales asesinan a comuneros, también los traficantes de tierras asesinan a comuneros, que son los que defienden su hábitat, ¿no? Y todo esto, digamos, es el estado de las cosas actual, y que, por favor, la siguiente lámina, que no es muy fácil de cambiar, porque para cambiar tenemos que... es un círculo vicioso, ¿no? Primero que tenemos que cambiar el chip de las personas, porque no hay una conciencia, ¿no?, ambiental. De la boca para afuera se habla mucho, en la política se habla mucho del tema ambiental, todos los candidatos ofrecen el tema ambiental, pero no hay una verdadera conciencia ni a nivel de los que hacen las políticas, los políticos, ni a nivel de los profesionales, los mismos profesionales especializados en temas forestales. Son muy pocos los que tienen verdadera conciencia ambiental, y ni qué hablar de la población. La población en estas zonas tiene muy poca conciencia ambiental. Entonces este es un tema que tiene que ver con educación, que tiene que ver con valores, y esto es algo que tiene que cambiar, porque de ahí deriva la permisividad y la impunidad con los delitos, con la corrupción. Muchos de estos delitos no se podrían cometer si no hubieran funcionarios corruptos, ¿no? Hay captura de organismos públicos, hay algunos profesionales dentro de un ministerio, por ejemplo, quieren hacer las cosas bien. De hecho, por ejemplo, una norma que promueve las plantaciones de monocultivos, que son sumamente dañinos, salen estas normas y diciendo los informes técnicos de las propias áreas del Ministerio de Agricultura, ¿no? Entonces, hay capturas de segmentos dentro de los organismos públicos, inclusive en el Ministerio de Economía y Finanzas hay una, en el centro, el Consejo de la Competitividad, hay un tema con el desarrollo forestal, pero que sin embargo ahí está contaminado con la presencia de todos estos agentes que tienen intereses encontrados y que verdaderamente no tienen conciencia ambiental. Entonces te vende un discurso de que están yendo a favor de lo ambiental, pero en la realidad lo que están haciendo es destruyendo los recursos ambientales. Entonces tiene que haber, digamos, yo no estoy en contra de los empresarios, por favor, con todo lo contrario. Creo firmemente que a través del desarrollo de un capitalismo consciente, ¿no?, es la única manera de poder sacar adelante el país, pero para eso necesitamos empresarios que no estén mercantilizando, tratando de invertir lo menos y ganar mucho, explotando a la población, explotando los recursos naturales sin generar sostenibilidad. Entonces hay que romper todo esto, y para esto hay que trabajar, digamos, en cada una de las esferas de este círculo vicioso que genera pobreza y que genera falta de oportunidades a la población, ¿no? Y todo esto pues nos lleva a que la selva siga siendo, digamos, una región olvidada del país, con grandes problemas de salud, en fin, una región abandonada, ¿no? Entonces, y yo creo que todo esto puede cambiar tremendamente. Yo creo que el modelo de tecnológico que ya está aprobado, además con un conocimiento orgánico de cómo hacer crecer las plantas, los árboles, que Enrique Lorente ha desarrollado con todo un equipo de expertos y en alianza también con algunas empresas,
que son expertas en varios de los aspectos que son claves. Son una base, pero se requiere desarrollar más, la siguiente lámina, por favor, se requiere desarrollar más esfuerzos para poder lograr verdaderos clústeres, ¿no? A partir de los recursos naturales poder tener clústeres sostenibles, y para esto hay que trabajar en varios frentes, ¿no? Ahora, hay casos internacionalmente de éxito, ¿no? La Gran Muralla Verde, por ejemplo, en el África, en Costa Rica, en la Amazonía del Brasil, también en Indonesia, ¿no? Se han desarrollado con estos enfoques de inteligencia vegetal y de crecimiento orgánico. Se puede lograr mucho, ¿no? Y yo creo que ya tenemos este tipo de experiencia también en Perú con Finca Paraíso de Lorente Reforest en la Amazonía peruana, pero también ha habido algunas experiencias, y la siguiente lámina por favor, en Perú, que son rescatables, ¿no? En el Alto Guayabamba, por ejemplo, en San Martín ya se hizo el Parque Nacional también de Madre de Dios, de Sonete. Se ha logrado también resultados importantes, y también en Piura, ¿no? Ha habido esfuerzos de reforestación, pero sin embargo lo que no se ha logrado es tener este porcentaje tan alto de lo que justamente hace que sea mucho más rentable, ¿no? Y más rentable económicamente y socialmente. Es decir, si yo siembro 100 árboles y se me mueren 70, a la gran parte de los árboles de caoba, los que han sembrado en concesiones, por ejemplo, les queda 3, 4, 5 caobas, ¿no? De los 100 árboles que siembran. Pero, digamos, en algunas experiencias se ha logrado que queden más árboles, pero nadie ha logrado que queden 99 o 100, digamos, ¿no? Hasta la experiencia de Enrique Lorente. Entonces yo creo que por eso todas estas experiencias valiosas, rescatables, se podrían a partir de ahora convertir en experiencias mucho más potentes. Hay que buscar cómo replicar lo que Lorente Reforest está haciendo entre Iquitos y Nauta, que se haga en toda la Amazonía de Iquitos, de Loreto, en toda la Amazonía del Amazonas, de San Martín, de Ucayali, de Madre de Dios, ¿no? Y para esto, bueno, este es un tema muy complejo para los que son expertos en la materia. Es fácil hablar, pero digamos, también el tiempo no me da para explicar toda la complejidad que hay detrás, pero me permite la siguiente lámina, por favor. Es una especie de rompecabezas que hay que armar, ¿no? Entonces, este rompecabezas tenemos que empezar por definir bien cada concepto, cada uno de los retos que hay por delante. O sea, el primer reto es la conservación, ¿no? La conservación que felizmente la geomática, como el ingeniero García bien lo ha explicado, nos permite reducir costos tremendamente, porque una de las primeras cosas que hay que hacer para poder tener áreas en conservación, primero hay que definir el área, ¿no? Hay que definirla, hay que hacer digamos así, un censo de los árboles, a hacer una identificación de los árboles, una caracterización de los árboles, y todo esto, bueno, antes se ha aplicado otras metodologías de muestreo, inclusive satelital, pero las imágenes satelitales pierden información porque, digamos, no te dan ni... Entonces las tecnologías de la geomática más bien son las que están dando los mejores resultados y están permitiendo unas reducciones de costos tremendos, ¿no? Entonces, para esto hay que trabajar con las comunidades, ¿no? Porque quienes tienen que conservar estas áreas son la propia población nativa, es la que tiene que conservar, capacitada, ¿no? Y con el soporte tecnológico debido en una empresa privada que se comprometa, una empresa privada que haga capitalismo consciente y que se comprometa a trabajar de la mano con las comunidades para generar desarrollo sostenible que favorezca a la población y que también gane el inversionista. Por supuesto, tiene que recuperar su inversión y sacar una rentabilidad razonable, pero generando desarrollo, ¿no?
y tener nativos que puedan, por ejemplo, ir a hacer sus doctorados a las mejores universidades del mundo, puedan estudiar y seguir viviendo en su zona, manteniendo, digamos, un hábitat adecuado, acorde con las necesidades también no solamente de la propia Amazonía, sino del mundo entero, porque la Amazonía es un pulmón para el mundo entero, y que si no lo cuidamos, entonces estamos en riesgo de que el mundo entero pueda entrar a una crisis ambiental tremenda, ¿no? Entonces, conservación, el primer eslabón de este rompecabezas por armar. Segundo, reforestación. Tenemos que definir con claridad qué cosa es reforestación. No podemos llamarle reforestación a una plantación de monocultivos y de especies que no son consistentes con el lugar, ¿no? Hay algunas especies aún que son más críticas porque son altamente inflamables y que generan muchos incendios. El modelo chileno no es un modelo a replicar en el Perú. Lamentablemente Chile se dedicó a plantaciones de monocultivos, de pinos principalmente, y que son altamente inflamables, y otro árbol que también es el eucalipto, que también es altamente inflamable. Y ahora ustedes vean todos los años en Chile tremendos incendios, hay muertes, pérdidas tremendas, de millones en valor que se pierden cuando hay estos incendios, y entonces todo esto hay que evitar. Entonces la reforestación es plantaciones que son de especies tropicales que tienen que estar acondicionadas con el hábitat de la población, que tienen que contribuir a un equilibrio ecológico, ¿no? En la zona. Siguiente lámina, por favor. Tercer eslabón, la restauración, ¿no? La restauración se vale también de las técnicas de reforestación, pero va más allá, porque se restaura zonas en las cuales, por ejemplo, la minería ha ya depredado tremendamente y ha contaminado las aguas. Entonces se requiere de un enfoques más multidisciplinarios, más amplios, para poder lograr reponer a su condición original esa zona devastada, ¿no? Zonas como esta encontramos muy cerquita a las mismas capitales de los departamentos de Ucayali y de Madre de Dios. Están totalmente depredadas y encontramos condiciones de miseria, de gente viviendo al costado de aguas totalmente contaminadas, con casuchas tremendas, y eso a vista y paciencia de todas las autoridades, que inclusive de Lima, ¿no? Que viajan, dicho ese paso, gran parte de la corrupción la exporta Lima a las provincias, porque un alcalde, yo que a veces asesoro alcaldes, sobre todo me aseguro que sea un alcalde honesto, porque no asesoro alcaldes deshonestos, y le digo, oye, ¿por qué tu proyecto no está saliendo? Bueno, me dice el Ministerio de Economía, me están pidiendo que les dé para poder priorizar el proyecto. ¿Cómo? Es que hay un fulano que es testaferro, que si yo no paso por esa aduana, no. Entonces me veo obligado a tener que corromperme, ¿no? Me veo obligado a tener que cobrar alguna coima para poder pagar la coima que me cobra Lima, ¿no? Entonces, y esta corrupción es hasta hoy. Hoy en el Ministerio de Economía está contaminado de corrupción. Yo he trabajado en el Ministerio de Economía antes de mi paso por el Banco Central de Reserva. Fui director general de Asuntos Económicos, conozco por dentro. En esa época, en mi época, no había corrupción en el Ministerio de Economía, pero hoy por hoy sí la hay, y es lamentable. Y también la hay en otros ministerios, Ministerio de Agricultura, Ministerio de Energía y Minas, todos los ministerios que tienen que ver con estos problemas que estamos hablando. Lamentablemente hay bastante corrupción, y esas cosas tienen que cambiar, ¿no? Y luego está el tema de la clusterización. La clusterización quiere decir la organización de distintos agentes que tienen que coparticipar en estos esfuerzos de reforestación, de restauración y también de conservación. O sea, no se puede, Enrique Lorente no puede hacer esto solo, no lo puede hacer la empresa del ingeniero García solo. Esto se tiene que hacer
con un entendimiento con las autoridades, con un Ministerio de Agricultura que funcione bien, con un Ministerio del Ambiente que funcione bien, por Dios, que verdaderamente sea un Ministerio del Ambiente, ¿no? Y que facilite las certificaciones, que den las facilidades, porque para reforestar se requiere mucho dinero, pero este dinero no lo va a poner el Estado, el dinero lo va a poner privados, pero para que lo pongan los privados, los elementos, las trabas burocráticas, todo eso tiene que fluir, toda la corrupción tiene que desaparecer, ¿no? Entonces, y yo creo que en distintas zonas de la selva se puede clusterizar ya, por ejemplo, clusterizar con idea de crear un clúster, por ejemplo, de belleza y salud en Iquitos. Es algo que está totalmente ya, prácticamente con los avances que hay, con la tecnología disponible, con Lorente Reforest, digamos, a tiro de piedra. Yo creo que en 3 años se puede hacer tranquilamente lo que ya Colombia nos ha sacado tremenda ventaja en clústeres, ¿no?, de belleza y salud, que son productos derivados de aceites esenciales, del aceite esencial de palo rosa y de diversas otras especies que se transforman en cosméticos, se transforman en medicamentos, suplementos nutritivos, etcétera, etcétera. Entonces, y es cuestión simplemente de lograr una planificación. Hay algunas autoridades, felizmente, hoy en la selva, después de muchos años, que no son corruptas. Yo creo que es una oportunidad histórica que se puede aprovechar, porque lamentablemente hasta antes de esta elección, le digo, gobierno regional era terrible, o sea, prácticamente, inclusive desde ahí se han montado, desde el mismo gobierno regional, invasiones a tierras, ahí se han montado obviamente en colusión con delincuentes, con la tala ilegal y todo esto, se han montado todos estos operativos de invasiones que ahuyentan la inversión, generan miedo, generan, digamos, una imagen muy negativa del Perú como lugar atractivo para las inversiones. La siguiente, por favor. Bueno, ya Enrique nos habló de los dirigibles. Esta es una idea que venía trabajando desde mi época en que fui fundador con el general Edgardo Mercado Jarrín. Yo era muy chibolo, tenía 24 años, y fundamos el Instituto Peruano de Estudios Geopolíticos y Estratégicos, y desde esa época, con el doctor Emilio Castañón Pasquel, un gran propulsor de esta idea de los dirigibles, el uso de los dirigibles para poder dar solución al desarrollo, sobre todo de la Amazonía peruana, que estaba tan olvidada. Estamos hablando de los años 80 y tantos, ¿no? Pero hoy esto es una realidad. Hoy por hoy los dirigibles ya han logrado todas las tecnologías para ser mucho más eficientes, ser más limpios que los aviones, por ejemplo, que los helicópteros, que son altamente contaminantes, y también son más económicos, la 10ª parte del costo de la aviación comercial a través de un dirigible, ¿no? Y se pueden lograr cargas también bastante grandes, entre 250 y 350 toneladas tranquilamente, y esto va a seguir creciendo. Ya es algo que se viene utilizando ya en Europa, se va a convertir en algo masivo en los próximos años, y el Perú tiene que dar un paso muy importante. En algún momento me he cruzado con la actual ministra de Transportes y Comunicaciones, Paola Lazarte, que me parece que está haciendo muy buena labor, y le he mencionado este tema y se ha interesado. Ojalá que del Ministerio de Transportes y Comunicaciones se logre tener una política, así como se tiene para las carreteras, para el transporte marítimo, se tenga una política para transportes con dirigibles, porque de lo más beneficiados vamos a tener a todas las poblaciones de la Amazonía que tienen tantos problemas para traer sus productos a Lima o para trasladarlos a otros mercados, y dicho sea de paso, no solamente para llevarlos a los barcos, porque ya los barcos también son
se demora mucho más y tienen costos que no pueden competir con un dirigible, ¿no? Entonces el dirigible puede llegar, inclusive ya puede tener largas trayectorias de llegada, inclusive llevar el producto al mercado destino, y esto ya es una realidad, ¿no? Así que con esto, la siguiente, por favor, les agradezco muchísimo y estoy a su disposición.